Buenas tardes, mi nombre es Gerardo de Jesús Jiménez Muñoz y en esta exposición abordaré el tema de la transmisión de las obligaciones, particularmente la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación dentro del derecho civil. El objetivo de esta presentación es identificar los principales aspectos de estas figuras jurídicas, comprender su importancia práctica y analizar sus consecuencias dentro de las relaciones obligacionales. Para comprender la transmisión de las obligaciones, primero debemos recordar que una obligación es un vínculo jurídico mediante el cual una persona llamada deudor queda obligada a cumplir una prestación en favor de otra denominada acreedor. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahora bien, las obligaciones no siempre permanecen estáticas. En muchas ocasiones, los derechos o las deudas pueden transmitirse a otras personas sin que desaparezca la relación jurídica original. A esto se le conoce como transmisión de las obligaciones. La doctrina civilista señala que la transmisión de las obligaciones implica la sustitución de algunos de los sujetos de la relación obligatoria, manteniéndose subsistente la obligación principal. Esta figura permite la continuidad del vínculo jurídico sin necesidad de crear una nueva obligación. Una de las principales formas de transmisión es la cesión de derechos. Esta ocurre cuando el acreedor transmite a un tercero los derechos de cobro que tiene frente al deudor. En esta figura intervienen tres sujetos: el cedente, que es el acreedor original, el cesionario, que adquiere el derecho, y el deudor cedido, que deberá cumplir ahora frente al nuevo acreedor. Un ejemplo común ocurre cuando una institución bancaria vende una cartera de crédito a una empresa recuperadora. En este caso, la deuda continúa existiendo, pero cambia la persona facultada para exigir el pago. Otra figura importante es la cesión de deudas. A diferencia de la cesión de derechos, aquí lo que se transmite no es el crédito, sino la obligación de pagar. Es decir, un nuevo deudor sustituye al anterior. Debido a que cambia la persona responsable del cumplimiento, el consentimiento del acreedor resulta indispensable. Por ejemplo, si una persona vende un inmueble hipotecado y el comprador acepta asumir la deuda hipotecaria pendiente, puede celebrarse una cesión de deuda con autorización de la institución financiera acreedora. Asimismo, existe la subrogación, que consiste en la sustitución del acreedor por otra persona que paga la deuda. La subrogación puede ser legal cuando la ley la establece automáticamente o convencional cuando deriva de un acuerdo entre las partes. Estas figuras tienen gran relevancia práctica porque facilitan la circulación del crédito, permiten reorganizar obligaciones patrimoniales y otorgan mayor dinamismo a las relaciones civiles y mercantiles. Finalmente, es importante destacar que tanto en la cesión de derechos como en la cesión de deudas subsisten las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento. Por ello, si el obligado no cumple, pueden generarse responsabilidades como daños y perjuicios, intereses moratorios o incluso la ejecución forzosa de la obligación. En consecuencia, la transmisión de obligaciones representa una herramienta fundamental del derecho civil moderno, ya que permite adaptar las relaciones jurídicas a las necesidades económicas y sociales contemporáneas, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las partes involucradas. Las figuras de cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación poseen características jurídicas específicas que permiten distinguirlas claramente dentro del derecho de obligaciones. En primer lugar, la cesión de derechos se caracteriza porque únicamente cambia la persona del acreedor, mientras que la obligación original permanece intacta. El deudor continúa obligado en los mismos términos pactados inicialmente. Sin embargo, ahora deberá cumplir frente al nuevo titular del crédito, denominado cesionario. Otra característica importante es que, por regla general, no se requiere el consentimiento del deudor para realizar la cesión, aunque sí debe notificársele para que tenga efectos jurídicos frente a él. Por otra parte, la cesión de deudas
implica la sustitución del deudor original por uno nuevo. En este caso sí es indispensable la autorización del acreedor, ya que cambia la persona responsable del cumplimiento de la obligación. Además, el acreedor puede decidir si libera totalmente al deudor original o si éste continúa obligado de manera subsidiaria. Respecto de la subrogación, su principal característica consiste en que una tercera persona paga la deuda y adquiere los derechos del acreedor original. Esto permite conservar la obligación y trasladar el crédito a quien realizó el pago. Ahora bien, en todas estas figuras pueden surgir consecuencias jurídicas importantes en caso de incumplimiento. La principal es la responsabilidad civil, que puede traducirse en el pago de daños y perjuicios, ocasionando al acreedor a sí mismo. Puede generarse intereses moratorios cuando el cumplimiento se retrasa. En ciertos casos, el acreedor también puede promover la ejecución forzosa de la obligación ante los tribunales, especialmente cuando existe un contrato formal o un título ejecutivo que respalde el crédito. En la cesión de deudas, el incumplimiento puede generar consecuencias adicionales, por ejemplo, si el acreedor no liberó expresamente al deudor original. Este podría seguir siendo responsable junto con el nuevo deudor. Desde la perspectiva jurídica, estas instituciones reflejan la importancia de la seguridad jurídica y de la buena fe contractual, ya que buscan garantizar que las obligaciones continúen produciendo efectos válidos aun cuando cambien los sujetos que participan en la relación obligatoria. Por ello, las figuras de transmisión de obligaciones son ampliamente utilizadas en operaciones bancarias, contratos civiles, compraventas, financiamientos y diversos actos del tráfico jurídico contemporáneo. Para ejemplificar la transmisión de obligaciones, podemos pensar en una cesión de derechos derivada de un crédito bancario. Supongamos que una institución bancaria otorga un crédito hipotecario a una persona. Posteriormente, el banco decide vender ese crédito a una empresa recuperadora de cartera. En este caso, el banco actúa como cedente, porque transmite el derecho de cobro. La empresa recuperadora actúa como cesionaria porque adquiere ese derecho, y el acreditado hipotecario conserva la calidad de deudor cedido. Lo relevante es que la deuda no desaparece. La obligación subsiste en los mismos términos, pero cambia la persona facultada para exigir el pago. Por ello, el deudor deberá ser notificado de la cesión a fin de saber quién es ahora el nuevo acreedor y evitar pagos indebidos. Este ejemplo permite observar la utilidad práctica de la cesión de derechos, especialmente en operaciones financieras bancarias y mercantiles, donde los créditos pueden transmitirse sin necesidad de extinguir la obligación original. En conclusión, la transmisión de las obligaciones constituye una institución fundamental dentro del derecho civil, ya que permite mantener la continuidad de las relaciones jurídicas aun cuando cambien los sujetos que intervienen en ellas. Figuras como la cesión de derechos y la cesión de deudas, así como la subrogación, facilitan la circulación del crédito, la reorganización patrimonial y el cumplimiento de obligaciones dentro de la vida económica y jurídica contemporánea. Asimismo, estas instituciones reflejan la importancia de principios como la buena fe, la seguridad jurídica y la responsabilidad contractual, debido a que garantizan protección tanto para acreedores como para deudores. Desde la práctica profesional, comprender estas figuras resulta indispensable, especialmente en ámbitos como el derecho civil, mercantil y financiero, donde constantemente se transmiten créditos, deudas y derechos patrimoniales. Por ello, el estudio de la transmisión de las obligaciones no solo posee relevancia teórica, sino también una aplicación práctica permanente dentro del ejercicio jurídico actual. Muchas gracias por su atención.